Bueno, hoy hacemos una nueva reunión del instituto. Vamos a tratar varios temas de fallos de cámara por una cuestión de orden y organización. Preferí hacerlo a través de algunos temas puntuales que se trataron en cuestiones de circuito y en desalojo y cobros de pesos. El tratamiento que se da para algunos casos particulares al procedimiento de la mediación previa obligatoria. Me pareció de relieve tres fallos que pude observar y después le cuento un tema que estoy llevando en forma personal respecto también del tema de la mediación prejudicial obligatoria. Voy a compartir con ustedes los fallos que los he resaltado para que puedan seguir y tratar de no... es interesante por ahí el tecnicismo, digo yo, que se usa en el vocabulario de la Cámara como para ir uno incorporándolo, más también en estas situaciones que se dan en los juicios orales. Hoy la mayoría de los jueces, al menos en circuito, quieren que los alegatos y todas cuestiones que se den en forma verbal, con lo cual me parece oportuno también como aprendizaje nuestro y aprovechar estas reuniones como una forma de poder avanzar y incorporar ese vocabulario. A ver, vamos a arrancar con el tema eh, de impuestos. Este es un fallo donde además se plantean como excepciones de falta de personería y de falta de mediación prejudicial obligatoria, pero en especial se plantea la excepción en que la demandada planteó porque el juzgado de primera instancia denegó la excepción del procedimiento de mediación prejudicial obligatorio porque ya que el cobro de tasa inmueble, impuesto inmobiliario y despensas aún contenido, ello como obligación de pago dentro de un contrato de locación, no está exceptuado por el dispuesto artículo 4 de la ley 13.551 y tampoco está contenido como opción del artículo 6. Es decir, al contrario del censo, el demandado planteó como excepción previa la de falta de presentación de la mediación previa obligatoria, perdón, debido a que no tenía, que no estaba contemplado dentro, como una excepción dentro del artículo 4 y tampoco era una opción, está contenido como opción del artículo 6 por el tema del cobro de las tasas de inmueble, impuesto inmobiliario y despensas, no por el cobro de alquileres propiamente dicho. De ahí que vamos a tratar solamente de este agravio, porque el otro agravio se hacía referencia, como adelanté, de la falta de personería, que no es el caso que hoy vamos a tratar en esta reunión. Y así lo planteó del por qué no, no hace lugar a la excepción del artículo 139, inciso 4, por la falta de cumplimiento del procedimiento de mediación obligatoria, cuando establece cuáles son los extremos que ocurren. Acá hay una cuestión de hecho que el actor, el demandado, al momento de interponerlo, no fundó tampoco las causales específicas a qué hacía referencia. Y ahí sí establece que solamente lo planteó en el momento de la expresión de agravio, pero no lo expresó con anterioridad al momento de poner la excepción en análisis ni tampoco al momento de la audiencia de vista de causa. Y así establece que, cabe considerar, y esto es lo que me pareció importante al momento de interponer la acción y por qué no es necesario una mediación previa obligatoria cuando se hace ejercicio del derecho de opción. Recordemos, eso sí, que al día de hoy estamos ante la vigencia de la ley 14.008, ¿verdad? Espera, ¿se fue? ¿O cambié yo algo? Nunca vimos, Paulo, la pantalla. No, no, no se ve. Ah, perdón, yo pensé Te que usted me... veíamos a vos. No, Te yo estaba veíamos a con... vos, pero no. Mil perdones. ¿Ahí? Ahí está abriendo. Ahí sí. Ah, Ahora sí. perfecto. Perfecto.
Yo porque aprovechamos así también, leemos y lo tratamos en conjunto, ¿verdad? De ahí dice que cabe considerar como parte del precio de la alocación a los importes de impuestos, servicios, expensas, etc. Pero con una condición: cuando se han convenido en el pertinente contrato que deben ser pagados por el locatario, siempre que se acrediten con instrumentos de los cuales surja la deuda, por ejemplo, factura, liquidaciones, recibos. Y eso lo fundamento en el artículo 1208 del Código Civil y Comercial, que reconoce la fuente del 1579 del Código Civil y del artículo 6 de la 23091, cuando se preveía que la prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. Lo que ha llevado a sostener que el canon no es el precio de la locación, o mejor aún, no es únicamente el alquiler, sino que también comprende toda otra prestación de pago periódico asumido convencionalmente por el locatario. Lo que buscaba acá el demandado es decir, bueno, por lo que es el cobro de canon locativo, está la opción de ejercer o no la mediación previa obligatoria. Respecto de los impuestos, tasas y de expensas y demás obligaciones, hay que iniciar un trámite de mediación prejudicial obligatorio aparte. En esta cuestión hay que dejar en claro que en la medida que la convención, o sea, el contrato específicamente lo determina como un todo conjunto, sí, formaría parte del derecho de ejercicio de opción. Y recordemos que hoy está en vigencia la ley 14.008, donde esa opción está suspendida. Ahora bien, ¿está suspendida para toda clase o solamente para aquellas cuestiones donde tienen el límite del decreto, de aquellas deudas que se hayan generado durante la vigencia de los DNU 320 siguientes y sus prórrogas? Es también una discusión que podría llegar a zanjarse sobre ese punto concreto. Siguiendo con el fallo, es que, por lo tanto, o sea, si en el contrato se acordó que los impuestos, tasas y servicios forman parte del alquiler, su falta de pago habilita sin más a no recibir el pago de la mensualidad e iniciar el desalojo por falta de pago, más lo estipulado en el artículo, lo estipulado por el 1208, con lo cual la pretensión de la falta de excepción, obviamente, no va a ser viable. Esto principalmente a los fines de dejar entablado. Hay una cuestión donde específicamente se señala que tiene que estar fijado en el contrato específicamente. ¿Qué pasa? Tendríamos para una cuestión para analizar. ¿Qué pasaría si no se fija? Porque hay contratos particulares, ¿no?, que por ahí no están hechos con inmobiliario, alguna inmobiliaria que por ahí ha evitado ese error. ¿Qué pasa si no se plantea esta situación o no lo conviene expresamente que esos impuestos, tasas y contribuciones no forman parte del precio o directamente hay un silencio al respecto? Bueno, ahí sí creo que se puede llegar a dar la posibilidad de ese planteo y veremos con qué puede llegar a resultar esa situación, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión o a lo mejor tal vez una forma también de poder seguir discutiéndolo. Una pregunta, Pablo. En el Esto es caso pregunta viable, sí. Si no sé, o querés terminar y después preguntamos. No. Perdón, Dale. yo quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Pablo, porque justo tuve un caso de una revocatoria en circuito 5, porque me mandaban a mediación por una deuda que era anterior a todos los decretos, y finalmente, bueno, revocaron y no me obligaron a transitar la mediación. Victoria, ¿vos te podés, que es Victoria Olombo la que está, podés ponerte Sí. en el video así te ven o tenés problemas de audio? Dame un segundo, no. Así nos vamos presentando y conociendo las caras de todos. Acá estoy. ¿Qué tal, Victoria? Bien. ¿Qué tal? Lo que pasa es que me dice que estoy con pocos recursos del sistema y se me tilda bastante. Por eso estaba así. Pero bueno, en circuito 5 fue esto hace muy poquito, por eso lo quería comentar, porque justo lo mencionaste. Sí. Era una deuda del 2019 y digamos, me mandaron lisa y llanamente a la mediación y yo planteé que no correspondía, y bueno, finalmente se revocó ese decreto.
Está bien, depende qué planteo te hagan o si efectivamente fue así. Lo cierto es que también podemos plantear que la ley 14.008 tampoco hace una distinción específica porque suspende todo el procedimiento en sí. Me parece que por ahí también es un poco más amplio en ese sentido, porque suspende, digamos, no es que deja fuera al resto de los casos. Pero bueno, hay que ver si de la otra parte se opusieron o no se opusieron, o lo consideraron, lo aplicaron, y eso te puede llegar a seguir planteando sobre esas cuestiones. ¿O claro, no, en este caso todavía no había comparecido nadie, porque me mandaron, antes de un primer decreto, me mandaron a que pida una mediación. Entonces, simplemente planteé yo que, bueno, en una parte del decreto decía, no, de la ley provincial, perdón, decía algo referido a las deudas surgidas al amparo de, bueno, una palabrita que está en el decreto, entonces medio que lo justifiqué de esa manera, y bueno, me terminaron habilitando a no recurrir a la mediación para ese caso. Por eso lo quería comentar. Bien, bien, eso es una opción, pero específicamente lo tuyo viene por una cuestión de cobro de alquileres, por lo que me señalás. Sí, No pero claro, tenía alquileres y tenía daño en la propiedad y me querían mandar a mediación. Me mandaban por la ley 14.008, entonces, bueno. Está bien, bueno, igual por el tema de los daños, es una opinión personal, puedes llegar a venir a plantearte la cuestión de una excepción de previo especial pronunciamiento de la mediación previa, porque no estaríamos dentro de lo que es el precio como para hacer el ejercicio de la opción de la ley de mediación. Sí, no. Respecto de los daños, tenés razón, no, pero estoy confundida yo, no hay daños en ese tema, es solo cánones, eran solo cánones, impuestos y esas cosas. Me estoy confundiendo con otro caso. Sí. El tema de daños, ya hay una opinión comunitaria de los 5 jugadores de circuito de que va a mediación, eso no hay duda. Exactamente. Perdón, Pablo, ya que se interrumpió un poco la charla, acá de alguna manera estás tratando el tema que había planteado Hernán en una charla anterior, respecto que él había comentado, no sé si Hernán está escuchando y si te podés activar el audio, que él había comentado si se podía no recibir el pago del alquiler si se consideraba la falta de pago de impuestos y servicios, y de alguna manera con este fallo daría a También entender es aclaratorio. El fallo ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. En este fallo en especial hace vinculación en la medida que esté incluido en el mismo contrato de locación, que los impuestos forman parte del precio. Es más, si lo agrego, ¿querés, Hernán, hacer un comentario antes? Si no, voy a la... Es el caso que él planteó cuando integraba el precio. Claro, era exactamente lo mismo. Este fallo Exacto. Viene a resolver eso que yo había planteado. Sí. Exacto. Es más, específicamente plantea una cuestión, déjamelo ver. Creo que está. De hecho, te dice que no estás obligado a recibir pagos parciales. Déjeme ver dónde estaba. Ahora puede ser malo, Hernán, si querés. Después de las 12. Faltan unos minutos, me parece. Acá, digamos, este es resumen. Porque todo lo demás que estaban, ¿ves? En la cláusula, acá específicamente dice que en la cláusula 10ª del contrato de locación, que copia certificada o obra fojada, se conviene que son a cargo de la locatoria. Esto a lo mejor también para incorporarlo uno en los contratos. Lo que corresponde a cada unidad conceptual, expensa y gasto común. O sea, fija específicamente, para hacer una aclaración más específica de esto, más clara, dice, si se acordó, y acá está me parece el kit de la solución, que los impuestos, tasas y servicios... No se está viendo la... Uy, otra vez. Perdón. Sí, es que yo lo abro directamente. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, perfecto. Perdón, que yo lo paso de abajo y me olvido que tengo que compartirlo. Por lo tanto, si se acordó que los impuestos, tasas y servicios, y acá en la palabra me parece que acordó es lo esencial, al señalar arriba, que lo que te señalaba, decía hoy, que la cláusula 10ª del contrato de locación
se conviene que son a cargo de la locataria, y ahí donde se establecen las expensas y gastos comunes del edificio, como así también lo que corresponda a esta unidad por impuestos, tasa de servicio y cargos que graven el inmueble arrendado. Dice, si se acordó que los impuestos, tasas y servicios forman parte del alquiler, que su falta de pago habilita sin más a no recibir el pago de la mensualidad, que es lo que vos señalabas acertadamente, Hernán, una de las charlas que diste, y a iniciar el desalojo por falta de pago, más lo estipulado en el artículo 1208 del Código Civil y Comercial. La pretensión incoada no es susceptible de ser sometida obligatoriamente al procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Integramos, no obstante, que ello no fue, bueno, eso ya es una cuestión procesal, que no fue argumentado al momento de expresar los agravios. Con lo cual sí es una posibilidad en cuanto a que se puede dar, y digamos, tenemos hoy un argumento de la Cámara que así lo fija, pero siempre, y considero y pongo en relevancia, en la medida que así se haya acordado específicamente en el contrato y obviamente al momento de hacer los recibos correspondientes, ¿verdad? Es un guiño a la autonomía de la voluntad. Es un Exacto, poco de reconocimiento. bien dicho, bien dicho. Bueno, este es uno de los fallos. Otro de los fallos que también encontré es, a ver, acá. Este es de distinto objeto. Acá sí, en este caso se rechaza la excepción de falta de mediación prejudicial obligatoria. Este es cuando se plantea una cuestión de reconvención. Dice, porque se plantea, o sea, cuando, o sea, se establece que no es necesario que en el mismo juicio exista una nueva, o sea, se plantea, a ver, volvamos al caso contrario porque yo tengo en la cabeza otra situación. Se rechaza la excepción de falta de mediación prejudicial obligatoria y se declara inadmisible la reconvención deducida por el demandado. ¿Cuál fue el tema puntual acá? Que se planteó una cuestión de, bueno, acá de daño, y la otra parte plantea la excepción de falta y a su vez reconviene. Plantea que no es necesario que en el mismo juicio exista una nueva mediación prejudicial, o sea, se plantea que no se requiere que se plantea por una cuestión de una reconvención cuando es el mismo objeto y la misma causa que se está analizando en cuanto a lo que es el contrato propiamente dicho, ya que eso provocaría una dilación innecesaria. Sin perjuicio de ello, el ACUO establece que la reconvención, pese a tener una identidad de sujeto, objeto y causa, constituye una pretensión distinta y autónoma de la demanda. De ahí que, teniendo en cuenta la ley 1351, la mediación no hace distinciones ni salvedades. Es necesario concluir que el procedimiento de solución de conflicto que ella instituye debe iniciarse por cada pretensión deducida en el proceso. En este sentido, mal puede pretenderse resolver el obstáculo de una mediación que se realizó respecto de otra pretensión. Y así también está establecido en el decreto reglamentario de la 1351, que es la 1747 del 2011. En el acta final de mediación también habilitará la reconvención cuando ella fuera incluida en el trámite de mediación y se haya dejado debida constancia en ese extremo en el acta. El legislador, con el carácter autónomo de la reconvención, quiso exigir la mediación previa también en este caso. Si el demandado pretendía reconvenir, debió dejar constancia de ello en el acta, su ausencia en la respectiva audiencia no puede obviamente suplir esa omisión. Es decir, que debemos tener en consideración al momento de una demanda si vamos a reconvenir o no fijarnos por el hecho de que esté entablada la demanda, reconvenir, sino debemos ir o iniciar el trámite con una demanda separada, autónoma, por la pretensión que nosotros querramos esgrimir, en base, antes que plantearlo con una reconvención que podríamos llegar a tener, ser entablada, al momento de entablar
la recomendación nos pueden plantear justamente la excepción de falta de falta de interposición del procedimiento de mediación previa obligatoria. De ahí es un elemento a tener en cuenta para estos casos. Otro fallo más que pude encontrar respecto a la mediación prejudicial obligatoria es el tema de cobro de peso y el desalojo, donde la ley, el artículo 6, si bien es hoy, está suspendido, algunos establecen que es solamente para el caso de los decretos de necesidad de urgencia, y otros que los consideran más amplios, y hay que ver obviamente en las constancias y qué es lo que se está reclamando en todas esas cuestiones. Si hay parte y esto ha sucedido, por ejemplo, con deuda que se iba generando antes del vencimiento del contrato y con posterioridad, se suman a actos que vienen, por las distintas prórrogas que se ha dado, vienen con deuda también del DNU. Creo que hoy se aplicaría en un todo, de acuerdo, en un todo con la ley 14.008, y debería sí o sí reclamarse la mediación previa obligatoria. En ese sentido, sobre todo que el cobro de alquileres tiene como contrapartida, en este fue un caso de consignación. Vamos a poner también un poco los hechos como se fueron dando. En este caso, se estableció que el cobro de peso tiene como contrapartida el pago, que debe entenderse como la misma prestación idéntica en relación jurídica, por lo que el carácter optativo de la mediación es aplicable tanto al cobro como al pago de alquileres, ya que de lo contrario se vulneraría el principio de igualdad de raigambre constitucional. En este caso también se había planteado, como en el caso de recién que nos comentaba la colega, donde había surgido el trámite de suspensión del trámite del proceso hasta tanto se acredite el debido cumplimiento. En este caso, como fue una cuestión que si bien al desalojo lo consideran para el cobro de peso como para el cobro de alquiler con carácter optativo, a lo que es el juicio de consignación, que es lo que estábamos hoy en este caso, es un tema de consignación judicial, también se le aplicaría el mismo sentido, el mismo carácter optativo. Con lo cual, para este tema concreto, el juzgado sostuvo que deben darse 3 circunstancias. O sea, ¿cómo podemos determinar qué es lo que tenemos que tener en cuestión? Ahí hay que determinar si el juicio de consignación de causa negativa debe transitar el régimen de mediación prejudicial previo, como en el caso de auto, el titular de la acción de cobro ya ejerció la acción establecida en el artículo 6. En este caso puntual y concreto, se dio el hecho de que el actor de cobro de pesos ya había optado por no iniciar el trámite de mediación prejudicial obligatorio y había interpuesto directamente la demanda, con lo cual, en contestación de eso, la parte inició el trámite de consignación de suma de dinero sin ir a la mediación previa obligatoria, y sobre esa cuestión vino el planteo de que el juzgado le solicitó que se vaya le solicitó la mediación prejudicial, y de ahí planteó el tema de la revocatoria que llegó a la Cámara. Para lo cual, el juzgado de la Cámara estableció que deberían darse o considerarse estas 3 circunstancias. La primera, y de acá puede haber un montón de análisis e hipótesis, y después voy a hacer un comentario en el cual estoy actuando de una parte que se me dio un caso, pero justamente a la inversa. En esta cuestión de circunstancias dice que la primera de ellas es la íntima vinculación existente entre los 2 procesos, es decir, hay 2 acciones, y eso es lo importante. Una es la de cobro de peso, donde ya el actor, digamos el acreedor, inició el juicio, es decir, optó por no iniciar por no iniciar el proceso de mediación, e inició directamente el juicio. Y el pago por consignación, donde él directamente, en su caso, esa parte, en lugar de iniciar el trámite de mediación prejudicial obligatorio, ya que no estaría contemplado dentro de lo que es la excepción del artículo 4, inició directamente la consignación del locatario. Entonces,
El juzgado dice que ya en este caso hay dos acciones entabladas, una la de cobro de pesos y otra el pago por consignación. Más allá de que haya coincidencia no de los periodos reclamados, porque por ahí uno consigna determinada cantidad de meses y el otro reclama otros meses u otros rubros también. Con lo cual también estaría, lo considera el juez que no tiene que ser idéntico uno de otro, de los periodos, pero sí que existan dos acciones puntuales al momento de ver la posibilidad o no de hacer lugar a esta excepción. ¿Y por qué? Otra circunstancia es que reconocida la conexidad de los pleitos, deben merecer un trato igualitario en la causa. Y en tercer lugar, que me parece que es lo que terminó poniendo fin a la situación, que efectuado el pago por consignación, fue hecho con posterioridad al inicio de la acción de cobro en el cual el titular ya ejerció la opción de no acudir a la instancia de mediación. Es decir, ya que hay una voluntad clara por parte del locatario de no, por lo menos no transigir en forma extrajudicial el asunto. Es decir, en ningún sentido tiene constreñida el locatario a transitar por una demanda de consignación a sabiendas de que el procedimiento nada de previo parece tener, dado que la contraria ya hizo expresa voluntad de no transigir sobre la materia de litigio, porque directamente ya fue a la acción judicial. Como así también, idéntico resultado debería arribarse de no hacer lugar a estas excepciones o no de no transcurrir por la mediación previo obligatoria si comparecido el locador al juicio de consignación, se allanara totalmente o parcialmente a la pretensión del actar. Entonces, de esa forma se evita el alargar el juicio y tramitar un procedimiento que no es necesario. La cuestión es, bueno, estos son los tres fallos, al menos que pude encontrar en materia de lo que es mediación prejudicial obligatoria. Les cuento yo un tema en el cual estoy incurriendo, donde, bueno, estoy reclamando cobro de pesos por alquileres que están comprendidos con anterioridad a la vigencia del 320 y en su mayor cantidad, en su mayor, digamos, causa, se da justamente por el no pago de contratos de alquiler, del no pago de cánones locativos ni de impuestos en toda la vigencia del 320 y consecuente. Con lo cual, por la ley 14.008, yo estoy obligado por ley, y así lo hice, a iniciar el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio. Sin perjuicio de ello, la otra parte planteó directamente, yo había planteado tanto el desalojo como el cobro de pesos, y la otra parte planteó la consignación de llaves sin ir a mediación prejudicial obligatoria, consignación de llaves y también consignación de una suma de dinero. A todo esto el juzgado le había planteado en la consignación que previamente acompañe y acredite el acta final de mediación prejudicial obligatoria, la parte que consignó planteó la revocatoria en ejercicio justamente en el mismo planteo que acabábamos de señalar, del carácter optativo de dicha acción para lo que sería el cobro de peso y el desalojo, y el juez le hizo al lugar y proveyó la demanda. Contra ese decreto sí planteó una revocatoria, justamente manifestando que se daba casi a contrario censo de lo que estábamos analizando. Primero, porque yo estoy obligado a ir a una mediación prejudicial obligatoria por la ley 14.008. Segundo, había evidentemente una violación al derecho de igualdad de parte mía, ya que tampoco había iniciado yo la acción, sino la acción la había iniciado directamente de otra parte, y yo no podía ir directamente con una o con otra acción, porque sí o sí debería recurrir por la ley 14.008 a la mediación obligatoria, y podría ser pasible de la excepción, de que se me plantea la excepción de falta de cumplimiento de ese procedimiento. Todavía no estamos resueltos, recién ayer tuvimos la audiencia de vista de causa sobre esta revocatoria que se está analizando, y veremos a ver qué es lo que resulta en definitiva el juez. Pero bueno, a los fines de tener en cuenta,
son las distintas planteos sobre mediación prejudicial obligatoria, que se le puede dar o no el carácter optativo, usar ese carácter optativo, cuándo plantearlo y cuándo abstenerse de plantearlo, y qué elemento a considerar se debería tener en cuenta para poder solicitarla o no, o recurrir obligatoriamente a la mediación previa obligatoria. Bueno, ese fue, digamos, un análisis que me pareció para esta primera oportunidad. Después hay otros fallos que iremos comentando en las próximas reuniones, pero por lo menos todo lo que hace referencia a ver la posibilidad de optar o no por la mediación prejudicial obligatoria, y en qué casos la Cámara ya ha resuelto sobre estos casos concretos. Dejamos abierto ahora al análisis a casos personales que se hayan dado sobre esta materia, o algún otro caso en particular. Está abierto a preguntas o consultas o dudas que podamos compartir y resolver entre todos. Pablo, no entiendo una cosa, el caso este último que contás tuyo, personal. Si decís que el contrato era anterior a toda la legislación de emergencia y la ley 14.008, entiendo que alcanza justamente aquellos contratos que se ven inmersos en la aplicación de la legislación desde el 320 en adelante. ¿Por qué se te aplica la 14.008 y te mandan, o vos? Porque se valió el inquilino, se valió de todas las prórrogas del contrato para mantenerse en el inmueble y no pagar los alquileres. Pero entonces era un contrato que estaba alcanzado por la legislación de emergencia, eso es lo que no... Claro, sí. Ah, sí. está bien, yo te había entendido que no, que era todo anterior y entonces... No, porque debía unas deudas de fecha anterior al DNU 320. Está bien, pero el contrato estaba vigente. El contrato estaba vigente, sí. Claro. A mí me pasó justo lo tengo para resolver en circuito 3 casos. Mi contrato venció antes, creo que fue en diciembre de 2019, el caso que presenté ahora, con lo cual yo pido la exhibición de pasar por del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria y de estar alcanzado por la 14.008, entendiendo que justamente no rige para este contrato esos decretos. Y me salió el primer decreto en el juzgado diciéndome que cumplimente con la mediación prejudicial obligatoria por la ley de 14.008. Y tuve que presentar, hablé ahí con la secretaria y me dijo, mira, no, está claro, queda fuera, presenta un escrito diciendo otra vez, reiterando que no se ve alcanzado por esto, por la 14.008. O sea, que fue un error, sé que no le hicieron lo que planteé yo. Pero me mandaban, a la mediación y no correspondía. Todavía no salió. Supuestamente lo van a modificar ese decreto y lo van a proveer como debería ser. Pero no lo resolvieron. Hay que ver si el alcance es suficiente para, digamos, circunscribirlo solamente al 320. Pero bueno, son discusiones ya jurisprudenciales o interpretaciones jurisprudenciales. Pero ya entrar en una cuestión que hasta por ahí termina siendo la Cámara y todavía no iniciaste el juicio sobre esta cuestión, que es por ahí el tema que también uno está en discusión sobre este punto concreto. Yo de hecho lo planteé porque consideraba que estaba ligado también al cobro de peso por una mayor cantidad de deuda y hay una desigualdad. O sea, yo estoy obligado a ir a una mediación prejudicial. La consignación realizada debería estar obligada y yo todavía no inicié ninguna acción. Entonces ahí se violaría, distinto sería por ahí si se da la misma circunstancia que yo hubiera iniciado el trámite del juicio y él plantea una consignación, después de iniciado el juicio yo. Pero no sería el caso, por eso dije que era la inversa de lo que estaba planteado en este fallo. En este fallo me parece relativamente bastante coherente de no recurrir a la mediación cuando ya está planteada directamente el actor del cobro de peso, ya planteó directamente la demanda. Optó por no ir a la mediación prejudicial obligatoria. Entonces, si va a consignar una suma de dinero, está bien no pasar por la mediación prejudicial obligatoria. Sí, suena lógico. Por eso, hay que ver las hipótesis, distintas aristas que se pueden dar en base a ese fallo, tomar ese fallo como una premisa
porque ya está, y después empezar a buscarle las distintas circunstancias o distintas hipótesis que se pueden ir dando. En el caso mío fue otra hipótesis diferente. Lo podía haber planteado, pero no podía meter yo la demanda porque me lo impedía la 14.008. Yo en este caso, tan es así que quería quedar eximida de la aplicación de la 14.008, que inclusive mi cliente renunció al cobro de impuestos, de servicios, para que justamente sea bien claro que es... no, en este caso, perdón, es desalojo, no es cobro, no hice todavía el cobro, es solo el desalojo. Pero cuando hagamos el cobro también, para que no haya duda ni nada, prefiero, digamos, ir solamente por los alquileres y quedar afuera de la mediación que ir por todo. O sea que me parece injusto que no estando abarcada me manden a mediación. Con lo cual, por eso lo planteé y voy a ver qué me sale. Verbalmente me dijeron que está bien, que tenía razón y que le iban a sacar el primer decreto correspondiente, digamos, sin mandarla. Pero bueno, viste que a veces te dicen una cosa y después nos encontramos con los decretos que dicen otra. No, sí, ya eso ya lo sabemos, práctica forense. Yo por la duda lo que hice en este caso para acreditar la causa de la mediación, presenté la demanda conexa a esa, haciendo lugar a la suspensión del acta, porque inclusive me lo solicitaron previamente también el acta de mediación. Le planteé que estaba obviamente en suspenso, que estaba en trámite, de hecho todavía lo tenemos recién las audiencias a fin de mes. Y bueno, sobre ese punto, para dejar acreditado también de que se trata todo un reclamo de deuda que forma parte también de lo que es el 320, que fue todo el año 2020. Claro, obviamente que tienen que en el caso concreto analizar todo, que sea de una manera... Yo preferí meterla por una cuestión para dejar acreditado y ofrecerlo como prueba completa, digamos, de que no tenía lugar a duda de saltearme ese acto, con lo cual ahí está la desigualdad, a contrario del censo de lo que decía el fallo, o sea, soy yo el que está, digamos, en desigualdad contra él, que debería haber ido obligatoriamente y no lo hizo. Claro. Muy bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿O dudas? ¿O preguntas? No, Pablo, a ver si estás interiorizado en esto. El Colegio de Corredores formó un grupo de mediadores que en realidad técnicamente son comediadores, podrían actuar como comediador, habiendo un mediador habilitado, y están propiciando para que se coloquen los contratos de locación una cláusula de mediación voluntaria, vamos a llamarlo, ante una situación de desaveniencia de las partes, ¿no es cierto? La duda es la siguiente. Si bien esa tengo entendido de que no cumple los requisitos de mediación previa obligatoria, al ser voluntaria, ¿cumpliría con el requisito pedido por el decreto para poder iniciar la acción? Habiendo sorteado, claro, los decretos de emergencia establecieron que tenía que ir a mediación, pero no establece si es mediación obligatoria, voluntaria. A mí me parece que esto tiene que estar, para que, digamos, se tenga sorteado el trámite del proceso de mediación, sí o sí tiene que pasar por un organismo que esté habilitado y que esté tal, ya sea a través de un mediador prejudicial obligatorio, con todo el procedimiento que ello indica, o Defensoría del Pueblo, o la municipalidad, que también son compatibles y homologados, y creo que hay otro más dando vuelta al respecto. Pero no sé si el COSIR tiene habilitado como centro de mediación todas las eventuales mediaciones que se puedan llegar a hacer ahí. O sea, mediación la puede llegar a hacer en cierta forma cualquiera, pero a tal efecto requiere un procedimiento específico. No sé pero si... perdón, una pregunta para Hernán, ¿es gratuito? ¿Lo hacen gratuitamente a eso? No, se paga un arancel también, se paga un arancel. No es gratuito. Eso está ligado, ojo que a lo mejor no lo sé bien, porque esto también lo tuvimos el año pasado, una reunión con el tema del tribunal arbitral.
¿Es algo relacionado a eso, Hernán, o de mediación específicamente? No, de mediación, porque hablan de comediadores. Yo había ido en su oportunidad a una charla de presentación del curso y hablaba que, bueno, se formaban, es más, quien formaba a los comediadores era el Colegio de Abogados, era el instituto, me parece que así, ¿no? Instituto de Mediación del Colegio de Abogados. El centro de mediación. Centro de Mediación. Bueno, ellos son los capacitadores, los mismos capacitadores que tiene el Colegio de Abogados para los cursos de mediación prejudicial obligatoria, también eran para estos comediadores, y explicaron que al no tener el título de abogado para poder actuar como mediador, Pueden tenían que ser actuar como un comediadores. idóneo. Claro, son como idóneos para comediadores. Está bien, lo que están dando es digamos, el título de mediador, pero no de mediador prejudicial obligatorio. Es decir, Claro. haces el curso a los fines que se te acredite con determinada cantidad de horas o trabajo que tenga que presentar el carácter de mediador, pero no mediador prejudicial obligatorio. Lo cierto es que hoy el Código de Procedimiento Civil y Comercial es claro en el sentido de que se debe acreditar la mediación prejudicial obligatoria. No veo la forma de que una mediación en forma, por así decirlo, tal vez privada, que se puede dar y es viable y se puede llegar a un acuerdo y formaría parte de un acuerdo que eventualmente, si en caso de incumplimiento, debería transitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Yo lo veo de esa forma. Claro, o sea, la pregunta iba dirigida más que nada como los decretos no hacen distinción, ahí queda como un gris. ¿Qué decreto? Perdón. Los decretos de necesidad y urgencia que establecían la mediación en el caso de pago de alquileres durante el tiempo de vigencia del decreto. Está bien, pero igualmente después vos, si querés recurrir a la vía judicial, tenés un procedimiento local específicamente determinado y normado, debería recurrir. Está bien, pero pero ahí es optativo. Supongamos que hay alguien que no paga alquileres, cánones solamente, y que el decreto establece que tiene que realizar una mediación previa. Pero no dice que sea obligatorio la mediación prejudicial obligatoria o una privada o por algún otro organismo no reconocido. ¿Se entiende? Porque ya después a la parte judicial sería optativo para el cobro de alquileres. Ahí está el gris. O sea, yo tengo que normalmente el Código Procesal me pide mediación prejudicial obligatoria y es optativa solamente. Hoy está obligatorio. Hoy, si forma parte de lo que es la deuda de los 320, no hay lugar a duda que tenés que ir obligatoriamente a mediación prejudicial obligatoria por la ley 14.008. No tenés lugar a dudas. Por la adhesión de la provincia. Claro. De eso no tenemos discusiones sobre ese planteo. Perfecto. Ahora, si pasado o sea, que no se prorrogue y pasado esa ley y deja de suspenderse ese trámite, bueno, ahí tal vez sí estaría la evaluación, pero en la medida que el acreedor o a quien que inicie la acción no opte por el ir a la mediación prejudicial obligatoria, pero entonces, ¿qué finalidad tendría la mediación del COSIR? Y el tema que están propiciando para que todos los corredores inmobiliarios incluyan la cláusula. Para mí, yo no la incluyo y la verdad que me parece un despropósito. Pero como una cuestión de acuerdo, digamos, privado. De partes, claro, pero a ver. ¿Y qué fuerza tendría ese acuerdo en sí? Y la autonomía de la voluntad, en donde las partes se someten voluntariamente, en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones, a una mediación dentro del COSIR. Antes también. ¿Y en caso de incumplimiento qué se haría? Bueno, primero una mediación dentro del COSIR, después la mediación prejudicial obligatoria, y después juicio. Perdón, Hernán, pero dos mediaciones. Está bien. No, está bien.
Pero si tiene costo, porque yo no tengo entendido que tiene un régimen especial la mediación del 14.008 con las costas, entonces ¿cómo le vas a hacer pagar si está la posibilidad de hacer una mediación que tiene la obligatoria de la ley provincial, tiene otro sistema? Sí, pero no es gratuita totalmente, ¿eh? No es gratuita totalmente. Si hay acuerdo, arancelada. Y de acuerdo a la escala común, como si no fuera gratuita, como cualquier otra gratuita. La gratuita deja de ser gratuita en el momento que hay un acuerdo, y después se saca según la escala, según el monto acordado. O sea, independientemente del monto del requerimiento, se tarifa por el monto del acuerdo. Pero lo que yo veo en este caso que vos comentás, Hernán, es que los hacen pasar por una instancia más, está bien, para darle una posibilidad más de que acuerden, pero encima no gratuito, porque acabas de decir que digamos, tiene un costo también. Creo que tiene un costo, sí, creo que tiene un costo también, no es gratuita. Por eso, opinión personal, yo no le incluyo para nada la cláusula, igual que también en un momento se había hecho también lobby por parte de los escribanos de poner en los reglamentos de copropiedad también que las partes ante un conflicto se sometían a un tribunal de arbitraje del colegio de escribanos, que también es un paso previo también, que vamos dilatando más y vamos complicando. Pero eso está bien porque, pero escucha, recordemos que también el Colegio de Abogados, también junto con el CACIR, firmaron un convenio con el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, donde en su momento, inclusive dimos la charla el año pasado, que fue invitado el presidente del instituto y el secretario. Tristán la dio. Tristán, ahí está, si no me acordaba el nombre. Donde específicamente ellos querían y a su vez acompañaron a CACIR modelos de cláusulas para agregar a los contratos de locación que ante cualquier duda o conflicto que se genere, que se desarrolle directamente en el tribunal arbitral. Y bueno, pero ahí sí ya tenía el efecto propio de una mediación prejudicial obligatoria, porque esa sí era obligatoria. Pablo, dos cositas. Primero, bueno, en ese caso de esa cláusula ya pasa a ser obligatoria y no hay excepción. A diferencia que habría que analizar el tema de esta mediación propuesta por el Colegio de Corredores. Y les comento, hace una semanita más o menos leí un contrato si no es la inmobiliaria más grande de Rosario, la que le sigue, donde estaba incorporado en la cláusula el tema de someter el conflicto al Tribunal Arbitral de Rosario. O sea, por lo menos esa inmobiliaria, que es de las más grandes de Rosario, lo tienen los contratos de alquileres. Y voy a decir cuál es, porque si no nos vamos a quedar todos no vamos a poder dormir este fin de semana, Germán. No es ni mala ni buena publicidad. Pero es irrelevante el nombre, no me acuerdo si era... ¿Valari Propiedades? No me acuerdo si era Dunod o Uno, alguna de esas dos era, pero bueno, estamos hablando de las que manejan una gran parte del mercado. Está bien. Bueno, es una posibilidad, eso fue algo que se charló y también es una forma de solucionar los conflictos. Ahora, estará en el inquilino si la acepta o no la acepta. Ese es otro tema en cuestión. Sí, hay que ver qué posibilidades de modificarlo tiene el inquilino. Si es obligatorio. No, previo a la firma. No, previo a la firma, te digo. Ese es el que de la cuestión. Hoy se están dando cada vez más problemas entre los inquilinos y los propietarios con todo el tema de los mejoras, los arreglos y todas esas situaciones. Anda a modificarle un contrato a Dunod o Uno de alquileres. Y bueno, tendrás que ver qué es lo que querés alquilar y qué es lo que pedís también. Hay que ver todas esas situaciones también, qué es lo que se da. Mira, yo creo que con la malaria que hay, si vos amenazás que no firmás el contrato, te van a modificar todo. ¿Me parece? No. Esa inmobiliaria no. Dunod es terrible, ¿no? Dunod no. No te lo modifican. De hecho, es más, les comento algo. Acá sí había ciertas cosas que se trataron y dejan, miren al extremo que llevan las cosas. Dejan el modelo del contrato, porque incluía cosas que no eran aplicables a propiedad, dejan el modelo y le hacen anexos. O sea, el modelo no lo modifican
a que después hagan un anexo que estén modificando el contrato. Fíjense al punto de no Si tocar quieren se el pueden, o contrato. sea, agarran un modelo de contrato y sobre Es que ese son trabajan. formularios, es que No, son no, es formularios terrible. que ellos ya han comprado a un estudio Bueno, jurídico. Entonces ese es tienen un tema que miedo de vamos a que analizar y por ahí hemos estado hablando con Germán y también con Hernán en su momento. El tema de cuando hay un formulario predispuesto, ojo que ahí hasta se podría llegar a dar la posibilidad de entrar como derecho del consumidor. Es para analizarlo un poco más en profundidad al tema, no es así como de poner cierto grado de duda, pero ya tenés el formulario predispuesto. Entonces, es un tema que es puede llegar a ser materia de discusión también, porque dentro de lo que es la publicidad del inmueble, cuando lo haces, no estás exponiendo cuál es el formulario que vas a firmar. O bien, todos los formularios son exactamente iguales, no son un contrato privado en particular. Así que también es un tema también independientemente de que después hay ciertas excepciones que específicamente la ley de consumidor te lo exime, pero también puede llegar a haber responsabilidades para los que son la inmobiliaria y en su caso, si el propietario del inmueble tiene varios inmuebles y con la misma inmobiliaria, podría llegar a darse caso de responsabilidad del derecho del consumidor. Pero es para hacer un análisis un poco más profundo y es difícil también de probar esa situación. Pero bueno, está. Bueno, gente, ¿tienen alguna otra pregunta del tema que estuvimos dando? Al menos la idea es llevar un poco de lo que está pensando hoy la Cámara en materia de la aplicación o no de la mediación previa obligatoria y qué circunstancias hay que tener en cuenta. Después de ahí, cada caso obviamente puede tener distintas aristas y ir analizándolo. Siempre es recomendable en cada caso que uno tenga, consultar un poco lo que son los fallos de Cámara sobre el tema en particular, porque por ahí nos podemos encontrar con cierto grado de sorpresa. Después tenemos otras charlas, otros fallos que nos dio también la Cámara, para poder analizarlo en las próximas reuniones, pero ya lo vamos a ver si lo ponemos directamente con el tema. ¿Alguien tiene algún tema que quiera compartir o alguna pregunta o una duda? Desde ya lo escuchamos. Perdón, ¿estos fallos los podés compartir, Paulo? ¿Los mandás? Sí, ¿Cómo hacemos los para mando al tenerlos? grupo. Así los mando al grupo, no hay ningún problema. Así lo van teniendo todo. Sí, porque yo con la letra Hay chiquita del alguien acá teléfono que no no los sea, pude leer. acuérdense por las dudas que haya gente que no sea del grupo, tenemos un grupo de WhatsApp que es del instituto, donde compartimos obviamente todo temario de locación y de derecho inmobiliario. A veces se filtra algún que otro comentario o tema extra, pero bueno, es aceptado por ahora. Y te hago una pregunta, perdón, la anterior que yo lamentablemente no pude estar y me interesaba un montón, la que tenía que ver con el sucesorio también. ¿Está subida? ¿Ya tenés idea? No, todavía vienen con 2 charlas atrasadas para subir. Pero dice que están muy complicados en informática del colegio para... El otro día, ¿la diste vos esa, Paulo, no? Sí. No, y te quería comentar que yo también, bueno, voy al Instituto de Derecho Sucesorio y comentaron varios de los compañeros que habían podido asistir y que había estado muy buena, así que bueno, te felicito. Vamos todavía, pues por otro Sí, favor, ¡bravo! Fue en una charla que dio Jerónimo Martínez sobre, bueno, justamente de sucesiones, salió a colación el tema ese porque era sobre la mejora del heredero con discapacidad, el último tema que se trató, y entonces estaba vinculado con el tema también de las locaciones. Y hicieron alusión a eso, yo lamentablemente que siempre estoy, no pude estar en eso, así que no pude acotar nada, pero bueno, los comentarios fueron muy buenos. Me alegro que así sea. Bueno, gente, damos por terminado la reunión del día de hoy, y cualquier cosa lo vamos viendo. Para la próxima reunión vamos a publicarlo, el tema, para que nos podamos reunir nuevamente. Y después Carolina sí va a tener que armar un almuerzo de fin No de está año. Carolina, se le cortó, así que no la amenaces. ¿No la amenazo? Bueno, veremos cómo nos reunimos entonces. Gente,
Nos vemos, buen fin de semana a todos, nos vemos para la próxima charla. Entonces.